Sí, cuando quieras, Isabel. Lo que no sé si se oye bien. No te escucho, ¿eh? No. No sé si puedes probar a salir y volver a entrar, porque igual no te ha dado conexión al audio. ¿Me oí ahora? Ahora sí, menos mal, sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Disculpad. Bueno, No. lo que os comentaba es daros, para nosotros un honor el haber sido invitado en este foro y poder compartir con vosotros pues, una experiencia que hemos hecho con mucha ilusión este año y, por supuesto, gracias al apoyo incondicional de la Diputación Provincial de Jaén, que ha creído en una apuesta como esta que le hacemos desde la Fundación. Por presentarme rápidamente, la Fundación Fulgencio Meseguer es una fundación de ámbito privado, está creada por un empresario cuyos objetivos fundacionales son impulsar el tejido empresarial y el empleo en nuestra provincia. Desde esa pequeña perspectiva de que somos pequeñitos y estamos dentro del entorno y del tejido empresarial, lo que queríamos poner era foco en aspectos de nuestra provincia que quizás necesitaran ese foco especial o ese repensar qué podemos hacer para impulsar desde ese ámbito nuestro tejido empresarial. Desde que arrancamos con nuestro proyecto en el que tenemos un espacio, un edificio a través del cual pues, conectamos empresarios, profesionales y damos lugar a actividades para que podamos hablar las personas y nos contemos cuáles son nuestros problemas, nuestras dificultades, empezamos a detectar que en nuestra provincia hay un gran, bueno, como supongo que en muchísimos otros territorios, un gran nivel de empresas familiares que tienen unas peculiaridades o particularidades en sí mismas que, por un lado, tienen unos aspectos muy positivos porque son los que han fijado el territorio, son los que fijan el tejido empresarial en nuestros municipios, pero por otro lado, tienen ese hándicap de empresas no muy estructuradas o poco profesionalizadas, no muy grandes y que quizás ahí estábamos empezando a ver que nos venían emprendedores a los proyectos de emprendimiento que provenían de empresas familiares y sin embargo, en vez de querer continuar el tejido empresarial de su familia, pues optaban por otras opciones de emprendimiento. ¿Qué pasaba con todo eso? Si eso era una realidad. Observar, analizar y escuchar esa realidad es lo que empieza a forjar lo que le llamamos el proyecto Releva Pyme. Contamos dentro de la provincia de Jaén también con una cátedra, con la Universidad de Jaén, que es la Cátedra de Empresa Familiar, que lleva durante muchos años también analizando y estudiando el comportamiento de nuestras empresas familiares en la provincia, porque como os digo, tienen un alto porcentaje de impacto en nuestra provincia. Entonces fue con todo eso con lo que surge este proyecto, que se trataba en una primera fase, en este primer año, precisamente era eso, de observar, de analizar y de escuchar exactamente cuál era la realidad de esas empresas familiares, qué factores eran los que los determinaban o los que eran diferentes, o por otro lado, pues sencillamente podrían ser los mismos aspectos que repercutían en cualquier otro tipo de empresa. Es un proyecto que tiene una serie está toda la información, la tenéis en la página web de la Fundación Fulgencio Meseguer, están todos los objetivos, las actividades que se han ido haciendo. Yo creo que lo que voy a hacer es un resumen rápido de actividades y luego comentamos, si os parece bien, pues conclusiones o aspectos que hemos reseñado. Una de las cosas primeras que hicimos fue analizar con la Cátedra de Empresa Familiar eh, qué masa crítica teníamos de empresas. Estuvimos identificando una base de datos de unas 2.500 empresas y lo que quisimos analizar un cuestionario a través del cual identificar, tipificar cuáles eran los elementos específicos de esa masa de empresas familiares. Así se hicieron unos cuestionarios que pusimos en marcha y que empezamos a divulgar de manera directa, con correos directos a todas las empresas y luego a través de llamadas y de contacto directo con todas las empresas. Era importante obtener los datos de este estudio, de estos cuestionarios, para saber pues, si tienen presente lo que es el protocolo familiar, si son SL, si son más cooperativas, si el número de personas de la familia formaban parte de los consejos de dirección, etcétera. Se hizo un volumen de preguntas muy interesantes, pero nos hemos dado cuenta que más que el resultado de los datos, que han sido importantes,
al final hemos conseguido cumplimentar 169 cuestionarios, es que todo el trabajo que se ha hecho de contactar con la empresa, de analizar estas preguntas con ellos, de cuestionárselas, de que piensen sobre todos estos aspectos, ya ha sido un elemento muy interesante y muy revelador de la información con respecto a esta empresa, puesto que había muchos aspectos que ellos ni se le estaban planteando ni eran conscientes de que eran empresas familiares. Eso es algo que no hemos dado cuenta del principio. Algunos nos decían, oye, pero me llama a mí. Sí, no tenían claro que era una empresa familiar, por qué se llamaba así, por qué la importancia de esa estructura, etcétera. Entonces, el haber contactado con todas estas empresas, el haberle hecho pensar y reflexionar en el modelo de negocio que tienen, en el tipo de empresa que tienen, en la relación familiar que tienen con el resto de los socios, los componentes de la empresa, ya nos han ido reflejando de que había un gran desconocimiento de este tipo de fórmulas y que por otro lado había muchas empresas que tenían un sentimiento, cuando le hablaba de que eran empresas familiares, pues que tenían un sentimiento de pertenencia interesante, ¿no? Decía, oye, pues me siento muy orgulloso. Había un grupo de empresas en el que no es mayoritario, pero sí era bastante grande, en el que ya estaban en la segunda, tercera, cuarta generación, y todo eso le hizo pensar de que realmente el trabajo de estos 20, 30 años que llevaban con la empresa, pues había tenido mucho mérito y le había encantado que se lo hiciéramos reflejar y demás. Aprovechando el contacto con todas estas empresas y esta reflexión con todas ellas, también quisimos visibilizar a nivel de la sociedad las empresas familiares que habían en nuestra provincia. Hay un trabajo que está haciendo la Diputación Provincial de Jaén muy bueno, que es precisamente eso, la visibilidad del tejido empresarial, sobre todo del tejido industrial en nuestra provincia, que a veces tenemos la sensación de que somos una provincia mayoritariamente agrícola, ¿no? Y sin embargo sí tenemos un gran tejido empresarial, pero a veces no somos conscientes, no lo visibilizamos. No hemos sumado y a esa visibilidad que estamos teniendo en la provincia de las empresas industriales, queríamos darle un foco, un espacio especial a las empresas familiares. Por eso en la página web pues, hay un visor donde tipificamos las empresas, la identificamos y ha sido muy interesante porque había muchas empresas o muchas personas que cuando han visto que la empresa fulana de copas que lleva toda la vida comprándole, pues que era una empresa familiar, pues no lo sabía que era una empresa familiar, no sabía que estaban en la tercera generación, no sabía que llevaban 20 años con esa trayectoria. Y eso ha hecho también que muchas veces nos interesemos por conocer ese tipo de empresas y nos interesemos por esa historia de la empresa, que son mucho más que los modelos de negocio que tenemos, sobre todo cuando son cercanos, están en nuestro territorio. Lo hemos hecho también a nivel provincial, para los pequeños municipios, para que se vayan identificando todas las empresas que hay en los pequeños municipios, que como os digo, son los que realmente fijan a las personas en el territorio y darle esa visión de la importancia que tiene que lleve una tienda 20 años en un pequeño municipio de la provincia, la importancia que tiene a la hora de generar economía y de generar empleo. Entonces, era otra de las funciones del proyecto, la visibilidad en el ámbito social de la importancia y del gran número de empresas familiares que tenemos en la cercanía. Para aquello de la compra de proximidad, todo eso sumaba a la hora de decir, oye, no es lo mismo estar comprando en una multinacional que estar comprando en una empresa que lleva generando empleo familiar y familia durante mucho tiempo. Por otro lado, también no nos queríamos quedar solo en esa visibilidad o en ese conocer al tejido empresarial, sino también en los profesionales que trabajan con la empresa en general, abogados, economistas, gestores, administradores, realmente conocen y eran conscientes de la diferencia que había entre trabajar con clientes que son empresas en general o que son empresas familiares, es decir, que hay todo un entramado de primos, de hijos, de padres, dentro de esa propia estructura familiar. No solamente en los aspectos legales, que ya son diferentes o que pueden tener una normativa y legalidad diferente, sino también el ámbito personal, el ámbito psicológico de esos entornos y de esa estructura organizativa dentro de las empresas, cómo se relacionan con ellos y si son conscientes de que tienen que tener esa percepción diferente, ¿no?, de lo que una empresa, una SL,
en general a lo que es una empresa familiar. Entonces tuvimos también encuentros con los distintos colegios profesionales de la provincia para reflexionar con ellos, que nos dieran un poco su feedback de qué diferencias o qué peculiaridades veían en este tipo de empresas y cómo ellos, como servicios profesionales, también podían tener un elemento diferenciador a la hora de ofrecer sus servicios con esa especialización en empresas familiares. Es cierto que cuando nos movemos en empresas familiares hay cierto recelo a la hora de compartir con mucha de la información del tejido empresarial a nivel familiar, sobre todo en entornos pequeños como es la provincia de Jaén, donde todos nos conocemos y donde muchas veces preferimos contratar servicios profesionales de fuera de la provincia para que no conozcan un poco la historia de mis padres, mis tíos y mi hermano, ¿no? Y esas peculiaridades pues también lo queríamos compartir con los profesionales que nos orientaran hacia qué línea de formación o de competencia deberíamos desarrollar elementos, píldoras formativas, tanto para las empresas clientes suyas como para ellos mismos como profesionales. Está claro que el caballo de batalla de todas estas empresas es el protocolo familiar, pero el protocolo familiar es algo que no surge que es todo un proceso, no es algo que se hace en un momento determinado, sino es algo que es la consecuencia de todo un trabajo desarrollado, de toda una estructura y de todo un proceso de crecimiento paulatino de un modelo de negocio, de un modelo de empresa. Con lo cual, cuando llegamos al problema del relevo generacional, en el momento que fallecen los padres o que se jubilan o que necesitamos, ahí ya llegamos tarde a todos esos problemas de protocolo. Con lo cual teníamos que tener esa visión más global, más integrada en todo lo que desde que nos surge la empresa y surge desde el ámbito y desde el convencimiento de lo que queremos montar un modelo de negocio, una estructura económica familiar que tenga continuidad y que la quiero conservar a lo largo de los años. A partir desde que surge, cómo ya tenemos que estar pensando en ese protocolo familiar, tanto en el ámbito familia como en el ámbito empresa, ¿no? De estructuras empresariales. Y eso fue un debate muy, muy interesante con todos ellos, en el que identificamos pues, cuáles eran los elementos más significativos y cómo había que empezar a hablar de todos estos conceptos, porque además nos dimos cuenta de que, bueno, pues los que trabajamos en ámbitos de conocimiento determinados, creemos que todo el mundo está todos los días hablando de lo mismo y que lo conoce y que son términos suficientemente conocidos e integrados. Sin embargo, no es así. Nos hemos dado cuenta de que hay conceptos sencillos, muy básicos, con relación a la tipología de empresas familiar, de protocolos familiares, etcétera, que son totalmente desconocidos para empresas y empresas bastante grandes, con lo cual teníamos que empezar a hablar de estas cosas sin generar recelo y viendo como que algo natural y que algo que es lo que le va a hacer que la estructura organizativa de las empresas sean más profesionales y realmente haya menos abandono de esa estructura familiares que se estaban produciendo, sobre todo por unos cambios generacionales que no terminaban de entender muy bien los modelos de negocios tradicionales de las familias con los nuevos que querían incorporar, ¿no? Quizás, sobre todo, nos hemos dado cuenta de que se hablaba bastante poco de la empresa y se hablaba muy poco de los modelos de negocio en ese entorno familiar, en ese entorno de las personas relacionadas con la empresa. O sea, separaba mucho lo que era el entorno familiar de lo que era el entorno profesional, quizás demasiado no sé, para que no se generaran problemas o conflictos, tanto en un ámbito como en el otro. Entonces, hablar de todo eso yo creo que ha sido el elemento más interesante del proyecto de Releva Pyme. Hablar sin complejos, hablar de manera natural, hablar entre generaciones. Concluimos todo el proyecto con un evento en el que de las 169 empresas que contestaron los cuestionarios y que se interesaron por rellenar todos los formularios y para generar estudios,
pues lo convocamos en el auditorio, vinieron en torno a unos 40 o 50 empresas, muchas de ellas vinieron, fue muy bonito porque vinieron las 4 o las 3 generaciones, vinieron los abuelos, con los hijos, con incluso los nietos pequeñitos, porque por primera vez tenían la sensación de que querían sentirse orgullosos de haber montado empresas que habían consolidado durante mucho tiempo y querían compartirlo. Y nos dimos cuenta de algo muy interesante y era que las generaciones jóvenes valoraban mucho empresas familiares de otros más que la suya propia. Y cuando hablaban entre generaciones, se daban cuenta de la importancia que había tenido, pues yo qué sé, la empresa de ferretería de toda la vida y hablaban muy bien de ella. Sin embargo, decían, oye, de la tuya, la de tu padre, que lleva muchísimo tiempo, pues bueno, ahí veían pues, más los conflictos, los problemas que habían tenido con la empresa. Entonces, me pareció que fue un evento también muy interesante y lo que nos pedían estas empresas es, oye, sigamos teniendo un punto de encuentro donde podamos seguir hablando de estos temas de una forma, bueno, pues donde podamos hablar de nuestra empresa, donde podamos compartir con los jóvenes y con las nuevas generaciones el desarrollo y la historia de nuestra empresa. Nosotros le decíamos la importancia que tenía el que contaran la historia de su modelo de negocio, por qué la empresa estaban donde estaban y estaban de la manera en la que estaban. Independientemente de todo esto, las conclusiones del estudio también lo que nos reflejan es que, por supuesto, como el resto de las empresas, tenemos un problema de microempresas en la provincia de Jaén, que es lo que nos da las dificultades a la hora de todos los problemas del relevo generacional. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo, lo mismo que lo estamos haciendo en otros ámbitos, de que nuestras microempresas sean más grandes, de que crezcan, de que sean capaces de crear estructuras mucho más sólida y que se profesionalice mucho más. Es decir, seguimos trabajando en la empresa en un ámbito un poco bueno, pues improvisando, creciendo de una manera orgánica, pero no estructurada, no creando la estructura organizativa de consejos de administración, de equipos directivos, de la cualificación suficiente dentro de la estructura orgánica de la empresa que nos permite esa profesionalización de esas empresas, que es lo que realmente nos lleva a que luego esos procesos de relevo, de daros cuenta que cuando una empresa crece, la familia crece, necesitamos que tenga mucho más volumen económico para que dé sustento a muchas más personas. Si esto no somos capaces de mantenerlo, se producen las fisuras dentro de la empresa y la partición. Entonces, bueno, pues eso ha sido parte también de la reflexión de este estudio y de este proyecto, que al final nos viene a reflejar es que las empresas familiares son o representan pues la gran estructura del tejido empresarial de nuestra provincia, que son micropymes, fundamentalmente SL, que son empresas fundamentalmente de servicios, que estamos haciendo un esfuerzo en la provincia grande para que haya empresa industrial, pero que ahí todavía necesitamos hacer mucho más esfuerzo, pero que sí es cierto que lo que nos estamos encontrando es que la empresa familiar tiene ese plus de que son empresas que apuestan mucho más a largo plazo, de que son empresas que superan mucho más las crisis, son mucho más resilientes a la hora de las dificultades y los problemas, y que sí necesitarían es que le acompañáramos en que en esa integración de las nuevas generaciones y de los procesos de relevo no se hagan al final de un proceso de crecimiento de la empresa, sino que se vaya haciendo desde el inicio. No me quiero enrollar mucho. Yo creo que vosotros tenéis también en vuestros territorios experiencia y conocimiento de la empresa familiar suficiente como para saber, bueno, pues si es similar o tiene divergencias con relación a lo que hemos analizado en la provincia de Jaén. Lo que sí queríamos nosotros poner de manifiesto es que para nuestra provincia sí era una tipología de empresa a la que teníamos que poner un foco especial y sobre todo poner en valor, que yo creo que eso es algo que a veces no somos tan conscientes dentro del propio tejido empresarial, de reconocer el gran esfuerzo y la importancia que tienen pues todas esas familias que siguen apostando
por mantener el empleo en un territorio que a veces, muchas veces ha sido hostil. Me quiero enrollar, no sé si tenéis Muchas preguntas. gracias. Muchas gracias, Isabel. No sé si hay alguna pregunta o, como decías, pues alguna otra agencia, entidad que esté apostando también por la empresa familiar, porque a mí me parece muy interesante todo el trabajo que habéis hecho. O sea, tanto la parte de diagnóstico, ¿no? Que es fundamental, conocer un poco, tener la radiografía y un poco todas las conclusiones que habéis sacado, ¿no? Con el diagnóstico. Me ha parecido muy interesante ese sentimiento de pertenencia, ese orgullo de empresa familiar, ¿no? Que igual también puede ser algo que ayude a que haya un relevo generacional. Con todos los problemas que hay de relevo en otras empresas, el hecho de ser empresa familiar es un punto a favor, entiendo, ¿no? O sea, en muchos casos, porque hay ese orgullo y, o sea, se apuesta o se pelea para mantenerla, ¿no? De generación en generación. Y bueno, el visibilizar ese tejido empresarial y tratar de acompañarle en el proceso, pues me parece que está muy bien pensado, o sea, muy integral el proyecto, ¿no? No Sí, sé si hay alguna duda. hemos simplemente por detallar, sí se está detectando y es muy interesante el hecho, bueno, las estructuras familiares están cambiando y evidentemente antiguamente había familias con muchísimos hijos, algunos de ellos se Mm, quedaban luego con la sucesión, ¿no? Ahora son menos los hijos quieren volar, quieren formarse, pero mm, lo que está dando muy buen resultado en empresas que hemos estado trabajando con ellos es cuando tienen claro que no se trata de retener a los hijos en la empresa desde el inicio, sino se trata de que se formen, de que vayan a otra empresa, de que conozcan otra estructura organizativa, de que se desarrollen profesionalmente de fuera y es luego, una vez que ya tienen una cierta madurez profesional, cuando deciden retornar a la empresa y para eso es para lo que sí necesitan que esa estructura empresarial bueno, pues respete, ¿no? Esa integración, esa renovación de esos perfiles profesionales. Muchas veces ha sido un error dentro de la propia empresa el hecho de que elijo directamente su primer trabajo forme parte de la propia estructura familiar, ¿no? Y ahí es donde estuvieron sí, compartiendo algunas de las empresas, pues el tenerlo eso claro desde el inicio y tenerlo dentro del propio protocolo familiar, el hecho de que sean los propios hijos los que tengan que volar y tener una selectiva, ¿no? Como dentro del sí, currículum, que tengan experiencia profesional fuera de la empresa antes de poder integrarse a los equipos directivos de la propia organización. Eso que hoy en día hablamos mucho de retener el talento y nosotros decimos no lo queremos retener, lo que queremos es fidelizarlo, lo que queremos es que se vayan y luego vuelvan, pero vuelvan convencidos de que realmente pueden aportar a la empresa. Eso le ha parecido muy interesante a algunas empresas que a veces temen que si se van no van a volver, ¿no? Y por eso tienen mm, ahí un poco ese atarlo muy pronto a la empresa familiar. mm. Y luego en cuanto a los sectores, porque decías que sobre todo son empresas de servicios en la provincia. Sí, Eh, en nuestro mapa de estructura. Es verdad que tenemos un gran volumen de empresas industriales y ahí, como os digo, Diputación está haciendo una gran labor de sacar a la luz y de visibilizar el gran tejido de la empresa industrial, pero sí es cierto que mayoritariamente en nuestra provincia tenemos muchas más empresas de servicios. Y eso es lo que nos hace que sean empresas pequeñas, de estructuras pequeñas, de un crecimiento mucho más. Son empresas que se acomodan en cierta medida en un momento determinado, en el momento que tienen una economía y no necesitan el crecer. Ahí es donde tenemos que ser un poco más em, en general, apoyamos a la empresa a que puedan crecer, a que puedan dar ese paso exponencial de pasar de menos de 10 trabajadores a pasar a 50 trabajadores, que ahí es donde podemos tener ya una estructura que nos permita mucho más el consolidar el tejido empresarial. Ujú. Y luego el trabajo que habéis hecho con los agentes, ¿no? De identificar también los agentes de apoyo a las empresas. No hay tantos especializados en empresas familiares, ¿no? Supongo. Pero sí les ha parecido interesante esa especialización, o al menos conocer. Sí, a ellos les pareció interesante, no se lo habían ni cuestionado y ahora que estamos en un mundo donde la especialización es un grado,
y donde ser experto, pues nosotros hablando con muchos de ellos, algunos abogados, por ejemplo, tuvimos representantes del Colegio de Abogados y nos decían, es que ahora que lo pienso, pues casi el 60 o el 70% de mis clientes son empresas familiares. No era consciente, ¿no? Y el estar trabajando permanentemente con esa tipología, esa sensibilidad que tienen especial, ese mimo diferente que han tenido con la generación anterior, con la siguiente, que además ellos mismos a su vez había despachos de abogados que también eran una empresa familiar, porque eran sus padres que tal. El entender muy bien cómo funcionan esas relaciones personales en esa tipología de empresa, le decíamos, es un elemento diferenciador y que a veces no lo ponemos en valor a la hora de contratar los servicios profesionales. No es lo mismo entrar como elefante en cacharrería en una empresa familiar donde nos vamos solamente a conceptos legales, normativos y tal, que cuando entendemos las dificultades del entorno y de las relaciones personales en una empresa, ¿no? Y la cátedra familiar de la universidad, que entiendo que también tiene un papel importante, ¿no? En todo este proceso. Ellos están trabajando también, habéis trabajado en colaboración, ¿no? En hacer este Sí, diagnóstico. sí, ellos porque son los grandes expertos, ellos llevan muchos años trabajando, tipificando a la empresa familiar, daros cuenta que son conceptos que a lo mejor lo decimos muy rápido, pero hay que exactamente qué es y qué no es una empresa familiar, cuál es la especialidad. Ellos están dentro de la Asociación de Cátedra de Empresas Familiares a nivel nacional y están trabajando en ese estudio. Y la verdad que necesitamos de ellos decir, oye, tipificar la empresa familiar y qué tipo de estructura, qué tipo de protocolos, en qué momentos son idóneos y sobre todo los cambios normativos, legislativos que le afecta más o menos a la empresa familiar, esto es algo que teníamos que venir de la mano de los expertos. Ellos tienen ese conocimiento, tienen esa información, llevan años dando charlas y informando a la sociedad de todo esto, pero sí es cierto que nosotros podíamos ser para ellos ese vehículo de llegada, ¿no? De poder llegar al tejido empresarial, de permeabilizar todos esos conceptos y hacérselo que empiecen a llegar esas píldoras formativas que no han creado, que ellos han desarrollado con mucho mimo, con muy sencillo, en un lenguaje muy sencillo para que la gente lo entendiera. Y la labor nuestra del proyecto lo que era hacer permeable todo eso, ¿no? Toda esa información que está ahí y que a nivel de expertos se está trabajando, pero que no le llegaba o que no eran conocedor del propio tejido empresarial. Yo creo que ahí hemos hecho una sinergia muy interesante para acercar el conocimiento, que seamos conscientes de qué es lo que se está trabajando y a nivel nacional y a otro ámbito, pero llevarlo hasta la pequeña empresa y que no se nos quede en un conocimiento teórico, sino que pueda ser aplicado en cosas muy concretas, ¿no? Hay cambios Sí, normativos, legislativos que son muy interesantes de que la empresa lo conozca y lo aplique y a veces no somos conscientes de todo eso. eso es, sí, para que sepáis, bueno, como ha dicho Isabel, en la página de la fundación está el proyecto y está toda la información y también están algunas de las píldoras formativas, ¿no? Que comentas ahora, o sea que se puede ver toda la información. Sí. Vale. Pues nada, yo creo que si no, bueno, si no hay preguntas, lo dejamos aquí. Ha sido muy interesante. Te agradecemos un montón que hayas participado. Y el miércoles que viene continuaremos con este ciclo que va a presentar la Asociación de Sociedades Laborales de Murcia, AMUSAL, un proyecto de relevo generacional en sociedades laborales. Así que, bueno, pues continuaremos compartiendo y analizando este reto tan complejo que tenemos. Pero bueno, pues muchísimas gracias Isabel y hasta cuando quieras. Muchísimas gracias, gracias a Diputación, que veo a Manuel Vera por la confianza Fenomenal. en la fundación y porque sigamos apostando y muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Muy bien, que vaya muy bien el día y hasta el miércoles que viene. Gracias. Hasta luego. Adiós.